Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Continuamos con el libro de Mormón en segundo Nefi. Esta semana continuamos con los escritos y las enseñanzas que Nefi nos dejó de Isaías, del capítulo 20 al capítulo 25. Muchos profetas profetizaron acerca de los 1000 años de paz, que los conocemos como el milenio. Nefi fue uno de ellos y Isaías también, porque a pesar de la destrucción, llegará por fin la paz que todos esperamos y anhelamos. Quería recordar primeramente, eh, en primer Nefi, Nefi nos dice y nos explica el por qué él quería incluir los escritos de Isaías. En el primer Nefi, capítulo 19, al último, del 23 al 24, él dice, y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo que escribió el profeta Isaías. O sea que la intención plenamente era de él, cuando incluyó todo esto de Isaías, es para que nosotros creyéramos en Jesucristo, nuestro Redentor. Dice que les leí lo que escribió el profeta Isaías porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Por tanto, les hablé diciendo, escuchad las palabras del profeta, vosotros que sois un resto de la casa de Israel. Este mensaje es también para nosotros. Nosotros somos un resto de la casa de Israel. Una rama que ha sido desgajada. Escuchad las palabras del profeta que fueron escritas a toda la casa de Israel y comparaoslas a vosotros mismos para que podáis tener esperanza, así como vuestros hermanos de quienes habéis sido separados, porque de esta manera es como el profeta ha escrito. Y nosotros hemos sido cortados de este árbol. Son ramas que fueron puestas en diferentes lugares. Nosotros hemos crecido en muchas partes. Si nosotros pudiéramos hacernos el DNA, vamos a ver que tenemos un poco de la sangre de Israel. Algunos tienen más, por supuesto. Pero esta es la idea de por qué Nefi incluyó Isaías. Es para nuestro provecho. Pero esta semana nos toca el capítulo 20. En el capítulo 20, si nosotros dedicamos tiempo al encabezamiento de los capítulos, ahí nos aclara muchísimo, muchísimo de qué se trata esto de Isaías. Vamos a poder entender mucho mejor. Como será en el capítulo 20, dice, la destrucción de Asiria es un símbolo de la destrucción de los inicuos a la segunda venida. Y, y así todos los capítulos tenemos la bendición de que nuestros líderes nos han dejado el encabezamiento para poder de ahí comenzar y leerlo todo. No hay que tenerle miedo a leer esto. Yo sé que muchos de nosotros lo leemos así rápidamente y queremos pasar de esto. Hay algunos que directamente no lo leen, directamente lo pasan por alto y continúan a partir después del capítulo 25 del segundo Nefi, continúan. Pero debemos leerlo, debemos prestarle atención. Cada cosita que vamos aprendiendo de Isaías nos va a servir mucho, mucho para poder entender las profecías para nuestro tiempo. Porque hay muchas profecías para nuestro tiempo, para estos tiempos.
No voy a tener todo el tiempo para poder tocar versículo por versículo, así que vamos a ver algunos puntos nomás. Alrededor del 721 a.C., los asirios, comandados por el rey Salmanasar, destruyó el reino norte de Israel. Esta conquista resultó en la deportación de las 10 tribus y el fin del reino. Em, yo tengo aquí un mapa para poder compartir con ustedes. A medida que vamos viendo y tocando el tema, para que podamos ver, ¿no? Asiria conquistó toda esta parte. Acá arriba está Siria, luego estaba el reino de Israel y acá abajo estaba el reino de Judá. Asiria había conquistado toda esta parte, destruyó a todos los reinos que se encontraban ahí. Y aquí el mapa lo vamos a usar después, más adelante, porque también habla de Babilonia. Pero en ese tiempo, a partir del 721 a.C., Asiria, comandado por el rey Salmanasar, había conquistado todos los reinos que había aquí. ¿Se acuerdan que habíamos visto en los capítulos anteriores que Siria se había confabulado con Israel y le había pedido al reino de Judá que se uniera a ellos o iban a ser conquistados? No, Isaías recibió una revelación que no le tenga miedo, que va a venir a Siria y lo va a destruir a todo, y que Judá tenía que estar preparado para esto. El capítulo 20 es todo acerca del rey Salmanasar, que también destruyó el reino de Judá. De aquí se empezaron a repartir por todas partes los israelíes. Se cree que había más de 2 millones en el reino de Israel, eh, que son las 10 tribus conocidas. Se cree que había más de 2 millones de personas. Se empezaron a ir por todas partes. Por eso dice que fueron para el norte, ¿no? O sea que abarcaron todas las partes ahí. Tal vez hay muchos que se han encontrado la sangre de las tribus perdidas en Rusia, en Polonia, en Checoslovaquia, en muchos de esos lugares se han encontrado descendientes de estas tribus. Em, el capítulo 20 también habla de que Asiria será un instrumento en la mano del Señor. Eh, y vamos a ir para ver algunos versículos. Em, a partir del versículo 12 al 19, habla de la destrucción de Asiria, que es una forma de la destrucción en su segunda venida. Vamos a ver cómo ser del capítulo del versículo 5 al 11, em, que muestra que Asiria será un instrumento en la mano de Dios. Sí, estaba viendo para no equivocarme. Aquí del versículo 5 al 11 muestra de que ellos van a ser un instrumento en la mano del Señor. Y del 12 al 19 habla acerca de la destrucción de Asiria, que es una forma de la destrucción de su segunda venida. Eh, como vamos a leer el versículo 4, dice, sin mí se doblegarán ante los cautivos, y entre los muertos caerán. Con todo esto no se ha mitigado su ira, sino que su mano aún está extendida. Aquí Isaías va a utilizar esta parte de su mano aún está extendida, pero la utiliza de dos formas. En esto que va a haber justicia, eh, que Él tiene su mano para castigar, pero también la va a utilizar la misma forma
sino que su mano aún está extendida de una forma de misericordia para que el pueblo de Israel pueda tomar la mano de Dios y pueda salir de la angustia y de la destrucción. Entonces, cuando leemos estos versículos vamos a interpretarlo de acuerdo como dice al principio, ¿no? En el versículo 4 la usa de una forma de justicia, una forma de castigar en esta forma. También vamos, el versículo 12 dice, por tanto sucederá que cuando el Señor haya ejecutado su obra completa sobre el monte de Sión y Jerusalén, yo castigaré el fruto del soberbio corazón del rey de Asiria y la gloria de su altiva mirada. Am, Porque Asiria se había llenado completamente de orgullo, vamos a ver en los versículos siguientes, em, que Asiria se había puesto en que yo hice esto, yo hice aquello, y no se daban cuenta que Dios estaba utilizándolos a ellos como herramienta para llamar al arrepentimiento a Israel. Y ellos decían que ellos eran los poderosos, ellos hacían todo, y muchas veces nosotros como personas también no reconocemos la mano de Dios en nuestras vidas. Siempre yo tengo este trabajo porque me esforcé, yo estudié, yo hice esto, yo tengo esta casa porque yo la compré o yo puse los materiales o yo con mis propias manos lo levanté. No estamos dándole la gracia a Dios que nos da a nosotros todo lo necesario para poder tener una vida mejor. Y esto es lo mismo que estaba sucediendo a Siria. En ningún momento reconoció la mano de Dios. Y Dios le dijo que a todos aquellos sabemos que las profecías de Isaías está referido a este tiempo porque nosotros vamos a vivir o estamos ya viviendo este momento en que muchos corazones se han vuelto soberbios y muy orgullosos, porque tienen mucho dinero, porque tienen casas, autos y piensan que ellos son bendecidos por Dios, eh, y que son los únicos que están haciendo lo correcto, los demás son pobres porque no obedecen a Dios y las cosas no es así. Eh, Se llenan de orgullo y se llenan de soberbia. Por eso las profecías de Isaías, si nosotros la queremos interpretar, podemos interpretarlo como pueblo, también podemos utilizarlo como persona, individualmente podemos utilizarlo. Em, Quiero leerle a partir del versículo, voy a leer del 13 al 15. Aquí hay muchas cosas hermosas también para todos aquellos que creemos que somos sabios a nuestros propios ojos, nos hemos llenado de orgullo. Dice, porque dice, mediante el poder de mi mano he hecho estas cosas y con mi sabiduría, pues soy prudente y he quitado los confines de los pueblos, y le he saqueado sus tesoros, y he derribado como hombre valiente a los habitantes. Y mi mano halló, cual nido, las riquezas del pueblo, y como se recogen los huevos abandonados, así recogí de toda la tierra, y no hubo quien moviese el ala, ni abriese la boca, ni piase. Él está diciendo que fue tan fácil para él conquistar todas estas naciones como sacarle huevo a la gallina. Y que no había nadie que dijera, que piase, que no dijera, no, 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 esto no se haga, no, todos estaban mudos, callados, ellos arrasaron con todas estas naciones. Y luego en el 15 dice, se jactará el hacha contra aquel que con ella corta, se exaltará la sierra contra el que la mueve, como si se enalteciese la vara contra aquel que la levanta,
o se engrandeciese el bastón como si no fuera palo. Em, y esto también, Isaías, y como Nefi, lo dejó aquí para nosotros, para que nosotros no pensemos que todo lo que estamos haciendo ha sido por nuestra fuerza, nuestra sabiduría, sino que reconozcamos a Dios en todas las cosas. Del versículo 20 al 27 es un remanente de Jacob o Israel que regresará. Y del 28 al 34, los versículos 28 al 34, Asiria marcha sobre Israel. Am, Voy a leer el versículo 20 en que habla acerca de este recogimiento. Dice, y sucederá que en aquel día que el resto de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en aquel que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Está hablando de este día, que ya en este tiempo, de que nosotros vamos a apoyarnos en Dios y en Jesucristo. No nos vamos a apoyar más en el poder y la gloria del mundo, sino que vamos a buscar a Dios y a Jesucristo. Y pasamos al capítulo 21. El capítulo 21, aquí, el encabezamiento habla claramente, dice, la vara del tronco de Isaías, que es Cristo, juzgará con justicia. Em, Del 1 al 5 es esto, Cristo juzgará con rectitud. Del 6 al 10, la condición en el milenio. Y del versículo 10 del 11 al 16, el Señor levantará un estandarte para reunir a Israel. O sea que va a haber un recogimiento. Em, Esto de la vara, si ustedes quieren leerlo bien, pueden encontrar en Doctrina y Convenio 113, del 1 al 6. Ahí pueden encontrar, porque José Smith también le llamó mucho la atención, quién era este. Saldrá una vara del tronco de Isaí, quién era este, y sabemos que es Jesucristo. Y ahí en Doctrina y Convenio 113, José Smith estaba muy interesado, quería saber más de esto, y ustedes pueden también volver y buscar más información. Em, Quiero leerles el versículo 9, 11 y 12. Dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Es interesante cómo utiliza aquí las aguas cubren el mar. Eh, Está el mar, es el agua, ¿no? Pero él lo utiliza de esta forma para darnos a nosotros a entender que, que el agua que es como si estuviera cubriendo. Esto sucederá en este tiempo. Y nosotros estamos llenos de conocimiento. Podemos aprender muchísimo de Israel. Podemos llegar a conocer la historia en ese tiempo, en los años 721 antes de Cristo. Podemos ver todo lo que estuvo sucediendo en ese tiempo. Hay mucho conocimiento, hay mucha información en que nosotros podemos saber y entender mejor las escrituras. Y en el versículo 10 dice, y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo, los gentiles la buscarán y su descanso será glorioso. Aquí también está hablando de esta raíz de Isaí. Eh, Búsquelo en Doctrina y Convenio 113. Eh, Muchos también los estudiosos de las escrituras piensan que también está referido a José Smith, que él va a levantarse como un estandarte a los pueblos, los gentiles lo buscarán. Y así fue. José Smith levantó un estandarte, levantó toda esta información, trajo la restauración del Evangelio, y muchos de los gentiles vinieron y buscaron
y descansaron en el conocimiento que trajo José Smith. El versículo 11 dice, y acontecerá que en aquel día que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez. Aquí está utilizando que extiende su mano, es una forma de misericordia, una forma de amor, de compasión, extiende su mano para recobrar los restos de su pueblo que quedaren de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Lamán, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. O sea, todos los restos, todos los que quedaron en diferentes partes, los va a juntar de nuevo. Y levantará estandarte a las naciones, congregarán a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los cuatro cabos de la tierra. Y así fue cuando José Smith trajo la restauración de todas las cosas, comenzó el restablecimiento de Israel en sus tierras y el recogimiento continúa actualmente. Em, Del versículo 11 al 16, el Señor eh, levantará este estandarte para que todos puedan buscarlo y todos puedan llegar. Vamos a pasar al capítulo 22. Dice, en los días del milenio todos los hombres alabarán al Señor. Esta es una profecía en contra perdón, esta es una profecía que se la conoce como cantos de salvación, que habla acerca exactamente lo que va a pasar en el milenio. Em, Ustedes pueden ver que Isaías está hablándole al pueblo y también a nosotros de que a pesar de que vamos a tener guerra, que va a haber opresión, que va a haber gravísimos problemas, trae una esperanza, trae un gozo de salvación, que esperemos este milenio, que nuestro corazón y nuestra mente esté puesto en este milenio. Yo a veces me pregunto, Nefi quiso que nosotros supiéramos esto, eh, el orgullo, la vanidad y la soberbia en este tiempo iba a hacer que muchos se apartaran de la iglesia, pero también nos quiso hacer ver de que también podemos llegar a un tiempo de opresión religiosa, que muchos hemos visto esto y estamos viendo que han sucedido en muchos países que han puesto leyes en contra del cristianismo. Están habiendo una persecución de cristianos. Todo aquel que cree en Jesucristo son perseguidos. Y estas profecías hacen que nosotros podamos eh, tener la esperanza que a pesar de todas estas leyes y reglas que prohíben la adoración de Jesucristo, que ya no podemos decir feliz Navidad, que ya no podemos decir que Dios te bendiga, o no podemos decirle gracias a Jesucristo, han sacado la Biblia de las escuelas, poco a poco van oprimiendo estas leyes, estas reglas haciendo que nosotros seamos en una forma de quedar esclavos de los países en que estamos. Y a pesar de esto, Nefi quiso traer esto para que nosotros, a pesar de todos estos problemas que pueden venir o que en algunos lugares ya han llegado, que no pueden hablar de la Biblia, no pueden hablar de Dios ni de Jesucristo, se sienten oprimidos, están perseguidos, algunos tienen que irse, como sucedió con estas 10 tribus que se fueron, muchos también están saliendo de esos países, yendo a un lugar donde existe la libertad religiosa. Y que nosotros debemos tener debemos seguir creyendo en Dios y en Jesucristo, debemos tener la paz y la seguridad de saber que va a venir un tiempo de regocijo, un tiempo de alabanza al Señor, que este milenio sí o sí va a venir en la paz que todos anhelamos. Y ahora vamos a pasar al capítulo 23. Esto que yo
quise decir la profecía en contra de Babilonia. Sabemos que se utiliza también Babilonia como las cosas del mundo. Entonces, cuando vamos leyendo, vamos ganando información, podemos ver que también Babilonia representa el mundo. Y aquí en el cabezamiento dice, la destrucción de Babilonia es un símbolo de la destrucción que habrá a la segunda venida. Será un día de ira y de venganza. El mundo, o sea que el orgullo y la vanidad del mundo va a ser destruida y solamente van a quedar aquellos esperando la segunda venida del Salvador, todos aquellos que han vivido una vida digna, recta y que están anhelando la segunda venida de nuestro Señor. Quería leer el versículo, a partir del versículo 5. Dice, aquí está hablando acerca de lo que van a venir y lo que va a destruir a Babilonia, ¿no? Dice, viene de un país lejano, del postrero de los cielos, sí, el Señor y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Y esto sucedió a Babilonia. Vinieron también también conocemos que los romanos vinieron y destruyeron también mucho de todo esto de Asiria, Siria, Babilonia, conquistaron muchas naciones. Y el versículo 7 dice, por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. Es tanto para ese tiempo como para este tiempo antes de la segunda venida del Señor. Va a haber una gran destrucción, muchos corazones de los hombres van a desfallecer, van a tener miedo, dice el versículo 8, se llenarán de miedo, angustia, dolores, se apoderarán de ellos. Pero lo que estamos esperando la segunda venida, a pesar de toda esta destrucción, nosotros tenemos que tener la esperanza de que después de esta vida nosotros vamos a tener un reino, vamos a alcanzar la salvación en el reino de Dios. Sé que no es fácil, porque como estamos en este cuerpo, tenemos miedo, llega a tener terror. Pero si nosotros confiamos en Jesucristo, Él nos va a llenar a nosotros de paz nuestro corazón. Por eso nuestro profeta pasado Nelson y ahora el presidente Ox volvió a repetir lo mismo. Todos que tengan el Espíritu Santo podrán sobrellevar los problemas que se vienen encima. Va a haber muchos problemas, va a haber problemas de enfermedades, económicos, de guerras, rumores de guerras. Todo esto nos debilita, pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo y confiamos en Jesucristo, nos trae paz y consuelo, a pesar de la grave situación en que estamos viviendo. Tenemos que verlo a esto como una profecía de esperanza, una profecía de amor que Dios tiene preparado para la tierra. Y que nosotros sabemos que este es un momento, es un tiempo nomás que vivimos aquí en la tierra. Después de dejar este cuerpo aquí, nuestro espíritu nuevamente volverá a nuestro Padre Celestial. Allí esperaremos el día de la resurrección, que nuestro espíritu y nuestro cuerpo se vuelven a juntar y podremos estar con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo, también con toda nuestra familia, nuestros seres amados. Em, Voy a leerle el versículo 11 que habla acerca del mundo. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impios por su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los terribles. Em, esto en el libro Mormón podemos encontrarlo, también en el sueño de Leí, que el mundo se creía, se burlaba y de todos aquellos que seguían a Jesucristo. Ellos van a sufrir. Por eso nosotros se nos ha pedido que nosotros podamos compartir el Evangelio con toda la gente de este mundo, que ellos sepan
que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada en la tierra y esto traerá gozo a nosotros. Y en el último hay una frase que dice, eh, dice, acá el último dice, pues la destruiré prestamente, sí, porque tendré misericordia de mi pueblo, mas los impios perecerán. Esta parte, si la buscan en la Biblia, en el libro de Isaías, que es el capítulo 14, esa parte no está. O sea que tal vez Nefi la sacó de las planchas que tenía, él agregó las planchas ¿se acuerdan? Las planchas que trajeron de Labán, tal vez estaba ahí y bueno, Nefi la incluyó acá, ¿no? El versículo, el capítulo 23, la destrucción de esta Babilonia es la forma de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Ahora vamos a pasar al capítulo 24, que es, este capítulo es misericordia para Israel. También habla de que Lucifer será echado e Israel triunfará sobre Babilonia o sobre el mundo. Israel viene a ser todos los que están esperando al Señor Jesucristo. Em, Quiero leer el versículo 3, dice, y sucederá que en aquel día que el Señor te hará descansar de tu angustia y de tu temor y del duro cautiverio en el que te viste obligado a servir. Tal vez nosotros también vamos a vivir una forma de cautiverio con las leyes y las reglas y las normas que el mundo está poniéndolo a todo aquello que creen en Jesucristo. Vamos a vivir también nosotros una forma de cautiverio. Pero nosotros, a pesar del miedo, a pesar, debemos guardar nuestra esperanza, seguir adorando a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mente, hacer todo lo posible para poder vivir y guardar los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial. El versículo 7, toda la tierra descansa y está en paz. Los hombres prorrumpen en cantos. Llegará la paz a esta tierra. Después de tanto sufrimiento, tanto dolor, va a haber paz. Y habrá muchos, muchos de nuestros descendientes que van a estar ahí. Y nosotros también vamos a participar. Todo lo que hemos guardado el Evangelio, hemos compartido el Evangelio, que hemos hecho convenio en nuestro Padre Celestial, también vamos a gozar de este tiempo. Y a partir del versículo 12 habla acerca de la caída de Lucifer. Eh, Él va a perder. Esto es cierto, el mundo, él maneja el mundo, la gloria del mundo, el orgullo, la vanidad del mundo, pero va a caer. Y es interesante cómo lo dice, porque como ser en el versículo 18 dice, todos los reyes de las naciones, sí, todos yacen en gloria, cada uno en su propia casa. Dice en el 19, mas tú echado eres de tu sepulcro como rama abominable. Todos los reyes que vivieron en esta tierra, gracias a Jesucristo, van a obtener un grado de gloria. No sé si va a ser el celestial o cuál. Sé que ellos cumplieron su primer estado, ellos quisieron venir y apoyaron a Jesucristo para que Él sea el Salvador. Ellos vinieron a la tierra, nacieron aquí en su segundo estado, van a tener un grado de gloria tan solo por pasar su primer grado, que era apoyar a Jesucristo, que sea nuestro Salvador, y venir a vivir en esta tierra. ¿Cuál será lo que el Señor le va a dar a cada uno de estos reyes? Muchos de estos han sido inicuos, han sido asesinos. Todo esto queda en manos del Señor. Pero Jesucristo pagó por todos. Y esta es la gran salvación de que nosotros hablamos. Y que muchos de nuestros hermanos de cristianos también hablan de que la salvación, sí, es gratuita, pero van a ir de acuerdo al reino que sea. Pero nosotros aspiramos a algo más, no solamente
recibimos la gratitud y la gracia de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, que estamos agradecidos porque Él nos da la oportunidad de que no seamos desechados a la oscuridad o al infierno, que se lo conoce, sino que ganemos un grado de gloria. Y, y quería hablarle en el capítulo 25, en el capítulo 25 dice que habrá conocimiento y todos sabrán de la profecía de Isaías. En el capítulo 25 hablamos de Cristo y nos regocijamos de Él. Y vamos a leerle algunos versículos solamente. Ah, a ver, un segundito. Quería eh, cambiar la parte de atrás mía, de esta, ¿sí? Que Él nos trae la esperanza de que en su segunda venida la tierra va a descansar y todos sus habitantes gozarán de la venida de nuestro Salvador. Y en el 25 dice, Nefi se deleita en la claridad, en los últimos días se entenderán las profecías de Isaías. Y vamos a leer algunos versículos en esto. Dice, voy a leer el versículo 1 primeramente y algunas partes de los versículos siguientes. Dice, ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por la boca de Isaías. Pues aquí Isaías habló muchas cosas que a muchos los de mi pueblo les fue difícil comprender, como a nosotros también, es muy difícil de comprender porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Y en el versículo 3 dice, por tanto escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en los futuros reciban estas cosas que yo escribo. No está hablando directamente a nosotros. En el 4 dice, por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oído a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía de acuerdo con el espíritu que hay en mí, por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre, porque he aquí, mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. La única forma de poder entender y comprender y aprender es por medio del Espíritu Santo. Tenemos la bendición nosotros de tener mucha información que nos ayuda a comprender el tiempo en que Isaías escribió y el significado de cada una de estas cosas. Y el versículo 5 dice, sí, y mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén y mis ojos han visto las cosas de los judíos, y sé que ellos entienden las cosas de los profetas. Y no hay ningún otro pueblo que entienda, como ellos, las cosas que fueron pronunciadas a los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Nosotros podemos ahora, en este tiempo, con todo el conocimiento que se encuentra en las computadoras, en las redes sociales, podemos saber la manera de que los judíos vivían en ese tiempo. Podemos entender mejor todavía. Y en el versículo 8 dice, por tanto, son de valor a los hijos de los hombres, y a los que suponen que no lo son, yo hablaré más particularmente, y limitaré mis palabras a mi propio pueblo, porque sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días, o sea que para nosotros, porque entonces las entenderán. Por consiguiente, es para su bien que las he escrito. Él sabía que nosotros íbamos a tener todo este conocimiento de cómo eran aquellos tiempos, quién eran sus reyes, cómo fueron las guerras, a qué se debió, dónde estaba ubicado Asiria, dónde estaba Siria, dónde estaba Babilonia. Toda esta información la tenemos nosotros
cómo era su medio de vida, cómo ellos trabajaban, cómo estudiaban, quién enseñaban. Podemos saber mucho, mucho, mucho del pueblo de Israel. Quería leer el versículo 16. Dice, esto es, nos trae a nosotros la esperanza. Él nos quiere, a pesar de toda esta destrucción, de todas estas terribles cosas que vamos a pasar, Él nos trae esta esperanza. Dice, y después que hayan sido dispersados y el Señor Dios los haya azotado por otros pueblos, por el espacio de muchas generaciones, sí, de generación en generación, hasta que sean persuadidos a creer en Cristo. O sea que iban a ser azotados, destruidos y expulsados por muchos pueblos, por generación y generaciones hasta que ellos comiencen a creer en Cristo. Esta es la parte que ellos necesitan y van a seguir sufriendo. Pero estuve viendo algunas cosas que sucedieron. Es muy interesante. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar acerca de la Inquisición, especialmente la Inquisición de España. Allí hubo mucha persecución contra los judíos. Que llegó un momento en que los judíos dijeron, aquí nos van a destruir en esta Inquisición. Los obligaban a creer en Jesucristo. Y ellos decidieron cambiar su apellido. Decidieron usar apellidos que estén relacionados con el cristianismo o que sean con apellidos españoles, como ser de la Cruz. Ellos pensaban que si ellos se ponían un apellido de esa forma, iban a ser llamados cristianos. Algunos usaron para ser llamados con otro apellido, como Fernández, como López. Hubo muchos que se cambiaron el apellido y huyeron de España. Hubo una gran persecución que el que no aceptaba el cristianismo era, era muerto y la forma de matarlo usaban la hoguera. Nos hicieron creer a nosotros que la Inquisición era para perseguir a aquellos que adoraban a Satanás como brujos o brujas, pero en realidad lo usaron para perseguir al- a la gente de Israel. Y muchos escaparon, cambiaron sus apellidos y vinieron a América, tanto a toda parte de América. Llegaron a Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Llegaron muchas personas con apellidos eh, que al escucharlo pensaban que eran así cristianos o españoles. Y, y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, tenemos sangre eh, de judíos o de Israel. Eh, yo tengo familiares Fernández. Hubo judíos que se cambiaron con el apellido de Fernández. No sé si hay muchos pues, de la familia mía, Fernández, no sé si tienen mucha sangre de israelita, pero hay muchos que pueden, si ahora que se pueden hacer los análisis de sangre, el DNA, pueden saber qué porcentaje de judío tienen o de israelita tienen. Em, También quería leer el 17, dice, y el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído. Por tanto, Él procederá a efectuar una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los hombres. Todos van a llegar a conocer a Jesucristo, todos van a tener la oportunidad de saber. Y nosotros estamos al frente de esto. Nosotros somos los que vamos a llevarle el Evangelio de una forma u otra. Ellos van a escuchar el Evangelio. Ellos van a saber que en esta última dispensación de los tiempos
la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada completamente. Bueno, sigue siendo, la restauración continúa, pero ha sido restaurada en la tierra por última vez, con todo el sacerdocio, con todo el poder y las ordenanzas que se necesita para volver a nuestro Padre Celestial. Quería tocar el versículo 23, que es un versículo muy conocido, que muchos la utilizan en contra, en contra nuestra. Y yo quería leerle también a agregar un poquito más de esto, porque la están utilizando más, ¿no? Dice, porque nosotros, el versículo 23 dice, porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Este versículo la utilizan en contra nuestra y muchas veces nosotros no sabemos qué responder. Quería leerle, aquí tengo algo que el elder Ustrov nos habló acerca de este versículo especialmente, y después voy a darle yo algunas ideas mías, ¿no? Lo pueden encontrar en la Leona del mayo del 2015. Él dice, me pregunto si a veces malinterpretamos la frase después de hacer cuanto podamos. Debemos entender de, que después de no significa debido a. No nos salvamos debido a que hacemos cuanto podamos. Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede. ¿Espera Dios hasta que hayamos hecho todo el esfuerzo antes de intervenir en nuestra vida con su gracia salvadora? Muchas personas se sienten desalentadas porque fallan constantemente. Saben por experiencia propia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos elevan su voz junto con Nefi para proclamar: mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Tengo la certeza de que Nefi sabía que la gracia del Salvador nos permite vencer el pecado y nos faculta para ello. Es por eso que Nefi trabajaba tan diligentemente a fin de persuadir a sus hijos y a sus hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Después de todo, eso es lo que podemos hacer y esa es nuestra tarea en la mortalidad. Ahora y para siempre jamás, la gracia de Dios está al alcance de todos los de corazones quebrantados y espíritu contrito. Lo pueden leer mejor ustedes mismos. Lo buscan en la Leona de mayo del 2015. Es muy hermoso lo que dice. También quería leerle eh, para que nosotros podamos entender qué es la gracia. Lo pueden encontrar en la guía de estudio de las Escrituras. La gracia es el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan la vida eterna, y la exaltación después de ejercer la fe, arrepentirse y hacer lo posible por guardar los mandamientos. Esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de Dios. Toda persona mortal necesita de esa gracia divina, como consecuencia de la caída de Adán y también a causa de las debilidades del hombre. Todos necesitamos la gracia de Jesucristo. Eh, Muchos de nosotros nos quedamos en ese versículo, en el versículo 23, cuando
nuestros hermanos y amigos de otras religiones nos traen este versículo, diciéndonos que si nosotros creemos en la gracia salvadora, ¿por qué necesitamos hacer cuanto podamos? Pero muchos se quedan ahí clavados. No entienden o no ven más adelante. Y más adelante, en el versículo siguiente, Nefi nos aclara mucho qué significa esto de hacer cuanto podamos. Si podemos ver al último del versículo 23, dice, de hacer cuanto podamos, hay un punto y una coma. El punto y una coma es para unir dos frases relacionadas, que están relacionados el versículo 23 con los versículos siguientes. No es que ahí se acaba. Nuestros amigos de otras religiones, cuando nos traen este versículo, le ponen un punto, no le ponen punto y coma. Le dice, después de hacer cuanto podamos. Y ahí se acabó todo. No, no se acabó. Punto y coma significa eso, que la parte siguiente está relacionada también. El punto y coma está también antes de las palabras, pero o sin embargo. O sea que el punto y coma también va puesta antes de la palabra pero o sin embargo. Entonces, si vamos a leerlo bien, no le pongamos un punto, es punto y coma, o sea que continúa. Y aquí Nefin en el versículo 24 nos aclara bien. Y dice él, y a pesar de que creemos en Cristo, o sea, a pesar que creemos en Cristo y de la gracia de él salvadora, la gracia salvadora, observamos la ley de Moisés. Tenemos que cumplir con la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Que la conocemos como los 10 mandamientos. Debemos cumplir con los mandamientos. Y después dice, y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Debemos guardar los mandamientos, no porque la gracia de Jesucristo nos salva a nosotros, porque es verdad, gracias a esto nosotros adquirimos un grado de gloria, pero debemos esforzarnos. ¿Cómo? Guardar los mandamientos, cumplir con las leyes. Muchas veces nuestros amigos de la otra religión piensan que después de hacer cuanto podamos es que nosotros nos esforzamos para ser grandes delante de la gente. De, que sí, esto es, ¿no? Por su fruto los conoceréis, pero lo utilizan en una forma incorrecta. Una vez yo estaba conversando con unos protestantes en el trabajo y había un compañero de trabajo que era católico y este protestante le decía de que con la gracia somos salvos. Él hablaba a mí, yo le decía, sí, pero debemos nosotros esforzarnos y mostrar que somos seguidores de Jesucristo. Y ellos decían, no, con la gracia es suficiente. Entonces yo le miré a este amigo, compañero de trabajo católico, le dije, mira, si vos querés seguir lo que esta persona dice, con la gracia es suficiente. O sea que si vos crees en Jesucristo, ya está, listo. No tenés que hacer nada, ya sos salvo. En realidad es así. Gracias a esta infinita bondad y misericordia de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, que Él pagó por nuestro pecado, podemos nosotros a tener un grado de gloria. Pero tenemos que guardar los mandamientos. Tenemos que seguir obedeciendo los mandamientos. No hay otra forma. No porque crea en Jesucristo, yo voy a dejar de guardar los mandamientos. Que esto es una de las cosas que están haciendo actualmente muchos de nuestros jóvenes. Dice que Jesucristo nos ama, Él nos perdona, Él pagó por nuestro pecado. Entonces, todas las cosas inmorales y todas las cosas inicuas que hago en el mundo, la gracia de Jesucristo me va a salvar. No importa lo que yo haga.
Y esto es lo que nosotros nos diferenciamos con los demás. Eso es salvación, pero nosotros vamos por la exaltación, que si guardamos los mandamientos, guardamos los convenios de Dios, nos esforzamos para seguir a Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo. Si guardáis mis mandamientos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. También dijo, yo hago lo que he visto hacer al Padre y vosotros debéis hacer lo que ha visto lo que yo he hecho. Y debemos seguir a Jesucristo lo mejor que nosotros podamos. Y sigue hablando acá en el versículo 25. Voy a leer el último versículo 29. Dice, y ahora bien, he aquí os digo que la vía correcta es creer en Cristo y no negarlo. Cristo es el Santo de Israel. Por tanto, debéis inclinarnos ante Él y adorarlo con todo vuestro poder, mente y fuerza, y con toda vuestra alma. Si hacéis esto de ninguna manera, seréis desechados. Yo sé que la gracia de Jesucristo a nosotros nos salva, nos saca de la posible condenación de ir al infierno. No sabemos qué va a suceder con toda esta gente que han sido engañados, que, que están enseñando las enseñanzas de Jesucristo en una forma incorrecta. No enseña de que debemos dar buenos frutos, no enseña de que debemos seguir a Jesucristo, no enseña que debemos obedecer los mandamientos. Solamente habla de que la gracia es suficiente, no importa lo que hagamos. Yo quería compartir esto con ustedes, decir que yo sé que Jesucristo nos ama, yo sé que nuestro Padre Celestial es infinito en misericordia y compasión, pero nosotros debemos guardar los mandamientos. Debemos esforzarnos y hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance para guardar los mandamientos, cumplir con los convenios y ayudar a nuestros hermanos a que conozcan que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada nuevamente en la tierra y ellos también puedan recibir las bendiciones que trae el Evangelio. No solamente ellos, sino que también nuestros antepasados tienen la oportunidad de conocer el Evangelio, de saber del Evangelio. Es importante que nosotros podamos trabajar tanto por los vivos como por los muertos. Es imperativo que hagamos el esfuerzo para cumplir con esto. Bueno, hasta aquí esto es lo que tengo para ustedes. Es mucho lo de Isaías, mucho para entender. Pueden lograr más conocimiento. Hay mucha información de nuestros profetas y apóstoles que nos han hablado acerca de estos versículos de Isaías, de estos capítulos, que nos trae mucho conocimiento para prepararnos para vivir este tiempos tan difíciles. Nos vemos en la próxima y dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.